parte del Ministerio de la Iglesia Campos Blancos, y aquí estamos nuevamente con un nuevo tema para hoy traerlo al pueblo de Dios, ¿verdad? Y que nosotros juntos vamos a aprender y juntos vamos a crecer en la palabra de Dios. Y quiero, el tema que se le ha puesto a este tema para hoy, esta discusión, es el Shekinah de Dios. ¿Y qué podemos nosotros entender sobre el Shekinah? Existe esta palabra en la Biblia. ¿Qué es el Shekinah? ¿Y qué debemos nosotros, cómo debemos buscar esa Shekinah de Jehová? Y para que eso suceda, ¿verdad? Para que nosotros podamos experimentar esa Shekinah del Señor, esa Shekinah de Dios, tiene que haber una búsqueda constante, una búsqueda diaria, un anhelo del Señor, una llenura de la presencia de Dios. ¿Qué es la Shekinah? ¿Qué es la Shekinah? Es una manifestación de la presencia personal de Dios. Es una manifestación de la presencia personal de Dios. ¿Qué ejemplo puedo dar? La nube. La nube, en el Éxodo que se hablaba de la nube, ¿verdad? Que acompañaba la columna de fuego, la nube que acompañaba al pueblo de Israel. La nube era una manifestación de Dios, de que la presencia de Dios estaba con el pueblo de Israel. Esta nube suele aparecer en las representaciones del tabernáculo, por ejemplo, y las representaciones en el templo. Vemos también esta nube en el Antiguo Testamento. Y hoy día, ¿verdad? Vamos adelante, vamos a aprender cómo nosotros podemos buscar y encontrar de esa nube en estos tiempos y cómo se manifestaba esto en el Nuevo Testamento. Entonces, como mencioné, es una presencia divina, la Shekinah. Se habla mucho de la Shekinah de Jehová, la Shekinah de Jehová, la Shekinah de Jehová, canciones, prédicas, estudios, ¿qué más hay? Todo mucho, cuando están en la congregación, en la adoración, la Shekinah, pero ¿qué verdaderamente es la Shekinah? ¿Qué verdaderamente es la Shekinah? Y cómo nosotros podemos saber cuándo estamos envueltos en esa Shekinah, cuándo estamos envueltos en esa presencia, cuándo estamos envueltos en esa nube de Dios. ¿Tiene algo que añadir hasta ahora de lo que he dicho? No. Entonces, el concepto de Shekinah, como usted lo quiera pronunciar, ocupa un lugar único y profundo dentro de la teología. Único y profundo dentro de la teología. Y la espiritualidad judía, más todavía, porque esta palabra representaba la presencia de Dios. Para los judíos era bien, ¿cómo te digo? Bien limitado ellos mencionan la palabra Jehová. Y podemos encontrar estas letras que se encuentran en la Biblia hebrea cuando va a decir de Jehová. ¿Por qué ellos no pronunciaban las vocales, verdad? Eran solamente consonantes. Entonces, a pasar del tiempo, entonces se le pone el nombre de Adonai y por ahí empezaron a añadirse las vocales. Entonces es cuando hoy nosotros tenemos la palabra Jehová. Pero ellos yo creo que, no sé si ahora todavía, ellos son muy respetuosos, muy reverentes a mencionar el nombre de Jehová. No lo toman en vano, no lo toman sin peso. No solamente Jehová, cuando ellos dicen Dios también, por ejemplo, si ellos van a escribir en español Dios, ellos escriben la D y ponen un guión y entonces ponen la O y la S, no deletrean el nombre completo. Eso es una costumbre que ellos tienen por reverencia al nombre de Dios, algo que falta mucho en el medio del mundo cristiano. Sí. Entonces dice la palabra que significa la palabra
¿verdad? Shekinah, la que mencioné ya, que el significado, que es una manifestación de la presencia de Dios. Es donde el Señor mora, donde el Señor reside, donde se encuentra. ¿Qué significa esto? Que la idea de Dios no solo es un trascendente nombre o solamente decir la Shekinah, sino que es inminente, es importante que esta palabra se envuelva en nuestra vida, en una relación personal, en una relación directa con Dios, en una búsqueda. Que quiere decir que lo que estoy tratando de decir que debe haber una habitación en nosotros para la presencia de Dios. Una habitación. ¿Por qué? Porque hacer la Shekinah tan profunda, hacer la Shekinah algo tan sagrado, tan importante, es la presencia. La Shekinah, en palabras sencillas, la presencia de Dios viviendo en nosotros. La presencia de Dios viviendo en nosotros. Cuando estamos diciendo que la Shekinah de Jehová, que se descienda la Shekinah, no. La Shekinah vive en nosotros, está en nosotros. Nosotros debemos ser ese lugar, ese templo, ese lugar donde la Shekinah de Jehová habite. ¿Cómo pasaba en el tabernáculo? ¿Cómo pasaba en el templo? ¿Qué es lo que había en el tabernáculo? El arca. Y en el arca habían dos querubines que se encontraban, estaban de frente. ¿Qué ellos hacían? Protegiendo ¿qué? La presencia. Ellos estaban ahí en reverencia, ellos estaban ahí postrados delante de la presencia, porque en esa arca representaba la presencia de Dios que estaba ahí. Que literalmente eso es lo que representaba, que en esa arca la presencia de Dios estaba. Entonces estaban estos querubines cubriendo, estaban protegiendo, estaban reverenciando, estaban adorando a Dios, la presencia del Señor. Entonces, cuando hablas de la nube, ¿qué pasaba con la nube? Descendía la presencia. Cuando hablas de la nube, encima del tabernáculo, ¿verdad? Que el tabernáculo era ¿qué? Esas tiendas que se levantaban. En donde quiera que el pueblo de Israel se movía, levantaban esa tienda, entonces ahí tenían el templo, el arca. ¿Okay? Entonces, después de ya que Salomón construye entonces el templo, pues entonces esa presencia ya no está en el tabernáculo, porque ya está el templo. Ya construyeron el templo, entonces está la presencia de Dios ahí, en el templo. Entonces, cuando Moisés iba al tabernáculo, Moisés iba a encontrarse con la presencia de Dios. Él iba a encontrarse con la presencia de Dios. Pero vamos a seguir aquí. Quiero leer. Algo más que quiero añadir, ¿verdad? Que la Shekinah sirve como un recordatorio de que la espiritualidad no es simplemente algo abstracto. Algo místico. Sino que está entretejida a una existencia de vida diaria. No es algo abstracto, sino es algo concreto, algo que está entretejido en la vida del cristiano, que es un compromiso para nosotros estar activos, dinámicos, moviéndonos, buscando la presencia de Dios, para que esa nube que antes literalmente la nube se formaba, se veía en una manera concreta, visual. Pues entonces hoy esa nube no se ve así. Esa nube no se ve de esa forma. Bueno, porque ahora tenemos el Espíritu Santo. Exactamente. Pero entonces ahora nosotros vamos a aprender cómo nosotros podemos saber que esa presencia, esa nube está en nosotros. No la estamos viendo literal así encima de la iglesia, ni vas caminando como una nube, pero vamos a ver cómo sabemos que esa
presencia está con nosotros. Entonces, estoy buscando aquí dónde es que quiero leer. ¿Dónde es que quiero leer? En el Éxodo 40:38. Éxodo 40:38. Dice, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. So, diariamente, de noche y de día, iba la presencia en la nube. De noche era una columna de fuego. Sí, dice, se manifestaba de día y de noche de diferente forma, ¿verdad? Uno era para cubrir el sol y el otro era para dar luz. Entonces, en Números 9:15, número 9:15 dice, el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Estos son versículos, ¿verdad? Capítulos y versículos donde nos está dando el ejemplo, donde se vea la nube, donde podemos buscar en la Biblia, bíblicamente, donde nos habla de esa nube. Y en 1 Reyes 8, 10 y 11 dice, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Vamos a conocer una palabra que identifica la gloria de Jehová. Vamos a conocer esta palabra y la diferencia que existe entre la palabra Shekinah y la palabra que les voy a mencionar más adelante. Esa diferencia, pero tienen una relación. ¿Qué es la presencia de Dios? ¿Qué es la presencia de Dios? La presencia de Dios es más que una emoción superficial, y esto es muy confundido con gritos, temblores, gestos, el que siento, el que hablo en lenguas. Es mucho más que eso. La presencia del Señor es mucho más que eso. Cuando se habla de la Shekinah y de la gloria de Dios. Pero entonces, ¿cómo lo vamos a diferenciar? ¿Cómo vamos a diferenciar esas dos cosas? Entonces, esto tal vez, ¿verdad? Estas cosas que mencioné, tal vez son un toque del Espíritu Santo. Tal vez eso es algo que podemos sentir en ese momento porque nos gustó el corito, porque ese corito me tocó la emoción, me hizo recordar algo en particular, pero estoy todavía, porque estoy todavía, no tengo manera de confirmar si esto está trabajando. Estoy tratando de ver si esto está, que no quiero estar aquí dando esta clase y que después hablando y aquí compartiendo y que después al final no esté. Está trabajando. Ok, entonces, como mencioné, ¿verdad? Que la presencia de Dios es más que un movimiento, que algo superficial, que una emoción. A veces nosotros acostumbramos a usar mucho
siento, sentí, estoy sintiendo o no sentí, salí del culto, pero no sentí nada, no sentí la presencia. Ay, no, sí, no, el culto estuvo encendido hoy porque yo sentí la presencia de Dios bien fuerte, me estremeció, me movió, ese corito estaba hermoso, ese cántico me gustó, ese cántico me estaba ministrando a mí, siempre me ministra. Los emocionales. Eso se llama emocionalismo, porque la palabra de Dios dice, vamos a veces aquí, no es en este próximo versículo, pero dice, la palabra de Dios dice que el Señor siempre estará con nosotros, siempre. Lo sintamos o no lo sintamos, lloremos o no lloremos, nos estremezcamos o no nos estremezcamos, me haya gustado el corito, no me haya gustado el corito, me haya gustado la prédica, no me haya gustado la prédica, esté triste, esté alegre, esté pasando por la necesidad que esté pasando, por la felicidad que esté pasando, siempre el Señor va a estar con nosotros, no es una cuestión de sentir. Sí, pero hay mucha gente que aún la unción la miden con sus sentimientos de ellos, como que eso no importa para nada. Dios no se mueve en tus sentimientos. Porque dice la palabra de Dios que hay que tener mucho cuidado y ser cuidadoso cuando hablamos de sentir o sentimiento, envolvemos las emociones con la presencia de Dios, porque la palabra de Dios dice que el corazón es engañoso, Entonces, al ser el corazón engañoso, pues nosotros debemos tener mucho cuidado cuando dejamos cuando dejamos que estas emociones nos hagan pensar que el Señor está con nosotros, igual como cuando estamos pasando por una situación difícil, una situación de tristeza, algún problema, decimos, el Señor no está con nosotros. El hecho de que tú no veas en ese momento la mano de Dios moverse de la manera tal vez como nosotros pensamos que Él lo debería hacer, eso no quiere decir que Dios no esté con nosotros. Dios sigue ahí. Lo que pasa es que muchas veces el Señor no mete la mano porque quiere llevarnos a un nivel distinto al que estamos. Entonces, si Él entra en ese momento, va a detener lo que Él mismo está haciendo. Él nos da la oportunidad de que nosotros sigamos en esa condición un tiempo, porque Dios nos está procesando para algo, Dios nos está guiando para algo, nos está ayudando a crecer para algo. Entonces debemos pasar por ese desierto, ¿verdad? Conocido como el desierto. El ejemplo más grande de eso es la vida de José. José pasó por muchas cosas antes de llegar a ser el segundo hombre más grande en Egipto. Y como mencionó ahorita, ¿verdad? Que decía que dice en Mateo 28:20, donde podemos encontrar que dice que enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Hasta cuándo va a estar? Hasta el fin del mundo. Nosotros lo podamos sentir o no sentir, Él va a estar ahí hasta el fin del mundo. Porque no nos podemos dejar llevar porque estamos sintiendo o porque no estamos sintiendo, sino que solamente confiar y creer que el Señor está ahí con nosotros hasta el final del mundo. Entonces, dice también, las emociones superficiales no quiere decir que nosotros estamos teniendo una relación completamente llena del poder de Dios, o que estamos viviendo en la Shekinah de Jehová. Las emociones no quieren decir que estamos viviendo la Shekinah de Jehová. El brincar, el saltar, el llorar, el hablar en lengua, en que haya manifestaciones, en que haya milagros, en que haya sanidades, en que haya liberación, en que haya, ¿qué más? No sé, todo lo que se manifiesta en la iglesia, eso no quiere decir que estemos llenos de la Shekinah de Jehová. Porque pueden estar pasando todas esas manifestaciones y aún así no están llenos de Dios. ¿Por qué podemos confirmar eso? Si vamos otra vez, nuevamente, es que lo más que todo el mundo se relaciona más, ¿verdad? Con el Éxodo, con el pueblo de Israel en el desierto. ¿Qué sucede ahí?
ahí estábamos viendo el Señor proveyendo el agua, el Señor, ¿qué más hacía? El maná, hasta las codornices, lo saca del pueblo de Egipto, ¿cómo que lo saca? Venció a esos, ¿cómo se llama? Esas plagas, ¿verdad? Esas plagas, porque esta era una guerra espiritual. Todo esto era una guerra espiritual, porque estas plagas eran dioses a los cuales ellos adoraban. Entonces el Señor lo dijo al principio, yo soy el que soy. Entonces Él va a demostrar que no importa todos los dioses que ustedes hayan levantado, en todos los dioses que ustedes quieran creer, pero yo soy el que soy y yo soy el que voy a sacar a mi primogénito, porque miren cómo identifica a Israel. Mi primogénito de Egipto. A mi primogénito. ¿Para qué? ¿Para qué lo hizo? Para que me adoren. Para que vayan y me adoren. Y ellos viendo literal cómo el Señor proveía, cómo el Señor hacía esos milagros, todas esas cosas que pasaron. El agua, no tenían sed, no tenían agua, y el Señor viene y los lleva caminando y se encuentran con él. Las aguas del mar estaban amargas. Le dice Moisés, tira ese pedazo de madera, el agua se endulza, se toman el agua. ¿Y qué pasó? ¿Qué ustedes creen que pasó? Cuando se va Moisés esos 40 días. Dice, Moisés se está tardando, no vemos a Moisés. Moisés se está tardando, y así que Aarón, prepáranos algo que podamos adorar. Y Aarón, ni soso ni perezoso, empezó a colectar todas las prendas y todas las cosas, todo el oro. Los complace. Le hace el bujo, el bujo, ¿no? El bujo. ¿Cómo que se llama eso? Ay, no, un bujo, un toro. Ay, Dios mío. Para que lo adoren. Entonces, ¿por qué? Porque ahí lo vemos literalmente. El ser humano fue creado para adorar. Para adorar. Ellos necesitaban tener a alguien a quien seguir. Necesitaban ser guiados por alguien. Y alguien a quien ellos adorar. ¿Y qué pasa? Al ellos ya no estar en Egipto, que no tienen los dioses para adorarlos, a ellos Moisés no llega, espérate, Moisés también tampoco va a llegar, se olvidó de nosotros. Se desesperaron. ¿Qué hubo ahí? ¿Cómo que hubo ahí? ¿Qué hubo ahí? ¿Qué falló? No. Falta de liderazgo de Aarón. Oh, está hablando de Aarón. No hubo un discipulado, por ponerlo así. Entonces, se fue Moisés y ahora Aarón, que era el sacerdote, no sabía lo que hacer con el pueblo. Entonces, eso es una escuela para el día de hoy. Ya. Sí. Sí. Discipula a tu gente. Bueno, se pueden discipular. El problema es que cada persona, yo sé que muchas personas les gusta discipularse, pero lo importante es vivir en ese discipulado, porque quiero volver a mencionar que el hecho de que estén sucediendo estas manifestaciones en la iglesia y estén mostrando que están llenos de la chequina de Dios, eso no quiere decir nada. Te puedes saber la Biblia, puedes estudiarla, puedes memorizártela, puedes hacer lo que quieras, pero eso no es el problema, es cómo la estás viviendo. ¿La estás viviendo? Ese es el problema, si verdaderamente la estás viviendo. Entonces, ¿qué pasa? Al pasar estas cosas, ¿verdad? Y la gente el pueblo se deja llevar por todo lo que están viendo, que se está manifestando, pero que eso, entonces se dejan llevar por eso, ahí cae la emoción, pero, eso es lo mismo que eso es lo que iba en Israel, eso mismo, ese pueblo, que aún mirando todo lo que estaba sucediendo, todo lo que Dios estaba haciendo, ellos en el momento que no está Moisés,
¿Qué fue lo que hicieron? Por eso te digo que Se voltearon. Moisés no tenía nadie que le había dirigido a darle instrucciones. Si yo no estoy aquí, a esto, a aquello. Entonces, cuando se iba, es lo mismo que sucede en un campo de batalla. Si el general no enseña a los otros gente de los otros rangos más bajitos, entonces el día que maten al general, pues entonces se acabó la guerra, perdieron la guerra porque nadie sabe qué hacer. Tiene que haber un liderazgo puesto de tal manera que si se enferma el pastor, que haya otra persona para predicar. Porque entonces si se enferma el pastor, ya nadie va a predicar. Y eso fue lo que demostró Aarón con Moisés. Sí. ¿Qué poder tiene la presencia de Dios? La presencia de Dios viene y me convence. ¿Me convence de qué? De que soy pecador. Me convence de que debo ser una nueva criatura. Pero esto no me convence la presencia de Dios. Ningún hombre puede hacer eso. Ese es el poder tan grande que Dios tiene. O sea, Dios tiene un poder tan grande que le hace ver le hace ver a tu corazón, te hace ver que estás mal, que estás viviendo una vida de pecado y alejado de Él y que necesitas la presencia de Él en tu vida para que pueda haber un cambio. Te trae la salvación, te trae el que tú puedas reconocer que necesitas arrepentimiento. Necesitas arrepentimiento. Entonces dice, una cosa es arrepentirse y otra cosa es el remordimiento. Cuando tú te arrepientes, es un cambio de pensar, es un cambio rápido, un clic, un switch. 180 grados. Porque es un arrepentimiento y hay un cambio de pensar y no es una decisión humana. No es algo humano, porque tú no te sientas, yo no voy a sentar aquí a decir, ay no, yo no quiero ser esto, yo voy a hacer ahora esto. No, porque el ser humano no quiere hacer eso, no lo va a hacer, no va a dejar, ¿verdad? De hacer cosas que hace que se dañan ellos mismos. Pero cuando viene la presencia de Dios, el Espíritu Santo es el que te trae ese arrepentimiento. Entonces, si no hay arrepentimiento, lo que hay es un remordimiento, que yo lo he dicho anteriormente, que este remordimiento lo que hace es que te impacta en el momento, te lleva a sentirte culpable en el momento. Pides perdón, te portas bien una semana y la próxima semana vuelve y repite lo mismo. Y lo repite la próxima y vuelve otra vez y vuelve y repite lo mismo. Porque entonces hay una carga de conciencia, entonces eso te hace sentir mal, pero cuando hay arrepentimiento te trae luz. Hay luz en tu vida, hay un cambio, ya tú no ves las cosas como las veías antes, las ves diferente. Entonces te va a llevar el conocimiento, te va a llevar un conocimiento de la Santa Escritura, te va a llevar a tener esa hambre, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es ¿qué hace el poder de la presencia de Dios? ¿Qué hace el poder de la Shekinah? Estamos hablando de la Shekinah, pero la Shekinah es la presencia de Dios. Eso yo creo que ya lo sabemos, ¿verdad? Que Shekinah es la presencia de Dios. Entonces, esto te va a llevar al conocimiento de la Santa Escritura. Te va a llevar a meditar en la palabra. Te va a llevar a escudriñarla. Te va a llevar a memorizarla. Te va a llevar a vivirla. Te va a llevar a enseñarla. Te va a llevar a estar delante de la presencia de Dios. Cuando tú antes coges la Biblia, tú dices, yo no entiendo este libro. No le entiendo. Entonces lo tratas de entender y no le entiendes, te aburre, te da sueño, te cansa. Pero cuando ya es el Espíritu Santo el que habita en ti y la presencia de Dios está ahí contigo, tú vives la palabra, tú la estudias y la sigues estudiando y la sigues estudiando y la sigues escudriñando y cada vez que la estudias te profundizas más y pasas más tiempo aprendiendo la palabra de Dios hasta que llegue el punto donde el Señor te usa para que comiences a enseñar la palabra. Empieces a enseñar lo que el Señor te ha dado por gracia, ¿ok? Lo que el Señor te ha dado por gracia. Nadie va a entender la palabra así porque sí. Muchas personas me lo han dicho yo misma. Yo decía, yo no entiendo a mi papá. La leo y que está algo igualita. No sé ni qué fue lo que leí.
pero después con el tiempo la puedo leer, ¿verdad? Y entonces ya puedo meditar un poco más en ella y entenderla mejor. ¿Y cómo yo sé que tengo la presencia de Dios? ¿Cómo nosotros podemos saber? Si alguien te pregunta y te dice, ¿cómo yo sé que yo tengo la presencia de Dios? ¿Qué tú le podrías decir? El pecado es lo primero. Nos trae al arrepentimiento. Ahí sabemos si vamos a buscar la palabra Shekinah, si vamos a buscar la palabra Shekinah, en la Biblia no la vamos a encontrar. No la vamos a encontrar esa palabra en la Biblia. No podemos decir que la palabra está ahí, ¿verdad? Pero esta es una palabra hebrea. Es una palabra hebrea. Y se usa mucho de los escritos judíos. En los escritos judíos se escucha mucho la palabra. Habla, obviamente, ya lo mencioné, de la presencia de Dios. Que mora. Que la presencia de Dios mora en nosotros. Que la presencia de Dios habita en nosotros. Se refiere a la cercanía de Dios. Ya sea a la persona, al objeto, pues les digo objeto, porque cuando nosotros consagramos algo para Dios, eso le pertenece a Dios y ya eso está ahí sagrado para usarlo para las cosas de Dios solamente. Como tenemos el arca del pacto, era un objeto, y había dentro el maná, que era el otro, la vara, el pan de la propiciación. Y el pan de la propiciación, eran 3 cosas. Y todos esos elementos significaban la presencia de Dios. Esos elementos significaban la gloria de Dios, la Shekinah de Dios. Pero ¿qué es la gloria? ¿Qué es la gloria? Gloria lo conocemos, ¿verdad? Como un poder, como una posición, pero es un peso, es un peso. Es decir, hablando de la gloria de Dios, es su majestad. Es su majestad, es su resplandecer. Es su resplandecer. Es su acompañamiento, la presencia en un momento. El significado básico es poder. Pero podemos también tener la palabra kabod. La palabra kabod también significa peso, también significa majestad, también significa esa manifestación. Ahora, mi pregunta es, cuando nosotros nos estamos emocionando, porque el corito, porque la cancioncita, porque la atmósfera estuvo llena de mucha lágrima, de mucha, ¿cómo diría? Muchas emociones, mucho gozo, ¿verdad? De parte del Señor, muy tocados espiritualmente, porque él se sentía la presencia de Dios. Y nos comenzamos a mover en esa emoción, las lágrimas, el arrodillarse, el tirarse al suelo, el decir aleluya, el amén, ¿verdad? Pero eso es probablemente el kabod y no la Shekinah. Porque la Shekinah es la presencia de Dios en ti. La Shekinah es la presencia de Dios que va contigo a todas partes, la que está ahí en todo momento. Mientras que el kabod es una manifestación que pasó en el momento, porque viste algo, hubo un milagro, hubo una sanidad, hubo una liberación, hubo arrepentimiento, muchas personas llegaron a los pies de Cristo. Entonces ahí hay una gloria así de la presencia, de la emoción. Pero cuando salimos de ahí, ¿salimos con el Shekinah o salimos con el kabod? Pero también la presencia fuerte, porque dice
que no podían cuando en el templo la presencia de Jehová. La presencia, eso es Shekinah. Que no podían, pero dice también, lo dice intercambia. La gloria también la intercambia con la Shekinah gloria. Porque eso es lo que traté de explicar ahorita. El pueblo de Israel estaba viendo las manifestaciones, viendo la gloria de Dios. Pero a la hora de ellos mostrar si la presencia de Dios estaba en ellos, ahí fue que hubo problema. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí, pero eso es lo que traté de explicar ahorita. Pero aquí, por ejemplo, en Segunda de Crónicas, en el capítulo 7, dice, y la gloria de Jehová llenó la casa, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia para siempre. Pero la parte principal aquí que no pudieron entrar los sacerdotes. No pudieron. Entonces por eso dice, como dice la palabra, que nadie puede ver a Dios y vivir, es que la presencia de Dios es tan fuerte que nadie la puede resistir. ¿Qué le pasó a Moisés? Eso le pasó a Moisés y él no pudo ver te voy a dejar ver mis espaldas. Exacto, porque Dios le dijo algo demasiado fuerte. Te voy a dejar ver mis espaldas. Entonces, ¿qué hora es? Pero entonces lo que tú te refieres es más ¿qué es lo que hace la presencia de Dios en tu vida? ¿Cuál es el resultado de esa presencia? De la Shekinah. De la Shekinah. ¿Cómo afecta la vida de la persona? Entonces, ya estamos casi terminando, ¿verdad? Dar gloria a Dios. Hay que darle gloria a Dios. El peso, el cabot de dar la gloria a Dios, de alabarlo, de reconocer sus atributos. Eso es nosotros humanos dándole gloria a Dios. Dándole la gloria a Dios por todas estas cosas que sabemos que Él es. La alabanza humana a Dios, ¿verdad? Eso es dándole gloria a Dios. También tenemos cómo nosotros nos expresamos a Dios. Exaltándolo. Cómo nosotros cómo lo exaltamos, cómo nos expresamos. Una cosa es amar a Dios y tratarlo como tu papá, ¿verdad? Con tu fiarlo y esta cosa. Y otra cosa es la falta de reverencia. Otra cosa es reconocer a Dios por quien Él es, no por lo que hace, sino por quien Él es. Y la falta de reverencia porque Dios es demasiado soberano y grande. Y su gloria, ¿verdad? Su presencia, su gloria, su manifestación, su poder es tan pesado y tan grande. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque una cosa es tenerle esa confianza de tutearlo y de hablarle como tu papá y otra cosa es de usar estos tipos de nombres que muchas personas le ponen nombres y se expresan de una manera irreverente. Entonces yo no sé cómo lo pueden hacer, pero es una manera irreverente y hay que tener mucho cuidado porque a Dios hay que darle reverencia. Usted no va a una casa, usted no va a la corte y por más confianza que usted tenga, que haya conocido, ¿verdad? al juez, no va a llegar allá a la corte, aunque ya lo haya conocido, tratarlo, no, que si juez, que si tú, que si esto, tratarlo con muchas palabras de irreverencia, porque te van a ir mismo a sacar, te van a sacar de la corte. Eso mismo nosotros tenemos que, es así tratar a Dios con respeto, mucho respeto y hablarle como también como unos hijos, ¿verdad? Le hablan a su papá con respeto, porque tú no le hablas a tu papá irreverentemente sin respeto. Porque yo no permito a mis hijos que me hablen sin respeto. Sí, uno dice, no, yo soy tu mejor amiga. Pero nosotros somos mejores amigos, pero hay una línea. Pero, por ejemplo,
como hay mucha gente que quieren, así como tú dices, que vienen, que papito, no, nada de eso. Porque el único que tiene el derecho a eso es Jesucristo. El único que bajó del cielo, el único que conocía al Padre, porque lo dice, ¿verdad? Y por supuesto, y el Espíritu Santo, pero nosotros no tenemos ese derecho de llamarlo lo que nosotros queramos a Él, porque eso es falta de reverencia, falta de respeto y de reconocer quién es Dios, que es soberano sobre todas las cosas, como dice el salmista, que se sienta más alto que todos. Entonces, si usted quiere aprender lo que es alabar a Dios, lea los salmos y mire cómo David se expresaba hacia Dios. Mire cómo los otros salmistas se expresaban hacia Dios, que siempre era dándole gloria, dándole honra, reconociendo que Él era Dios, que Él era soberano y que Él está por encima de todo. Sí. Que, ¿verdad? Podemos dar a entender, creo yo, ¿verdad? Me traté de explicar lo mejor que pude sobre la gloria de Dios, sobre la presencia de Dios, aunque, ¿verdad? Como dice el pastor, se intercalan, se cambian, se usan en diferentes versículos, se usa una, se usa la otra, pero la Shekinah de Jehová es su presencia, y que esa presencia vaya con nosotros en todo tiempo, que nosotros en todo tiempo demos testimonio de que cuando nosotros lleguemos a un lugar, nosotros seamos esa nube, porque nosotros vamos representando a Dios, vamos representando, nosotros estamos llenos de la Shekinah, y a través de nosotros Dios se va a glorificar. A través de nosotros los demás van a ver la gloria de Dios, porque Dios tal vez nos usa a nosotros en un momento X para Dios manifestar su gloria. Pueden haber muchas personas en un lugar, el lugar puede estar repleto y muy pocas personas poder sentir la gloria de Dios. Tenemos por ejemplo, en el, ¿cómo se llama esto? Arriba, cuando se derramó el Espíritu Santo. ¿Cómo se llamaba eso? No me olvidó. El aposento alto. El aposento alto. Ahí había muchas personas. Pero ¿qué pasó? Había mucha gente, había mucho, ese día Pentecostés, el día que se derramó el Espíritu Santo, había mucha gente. Pero ¿qué pasa? Como no sucedía nada, la gente comenzó a irse. Comenzaron a irse porque no estaba sucediendo nada. Comenzaron a irse. Pero se quedaron unos. Dice que fueron 120. Se quedaron. Los que se quedaron y perseveraron, vieron la manifestación del Espíritu Santo. Fueron llenados del poder del Espíritu Santo. Eso es lo mismo que pasa con nosotros hoy día. Nos quedamos en la iglesia si nos sentimos bien, si nos gusta el culto, si ya ministraron, si ya oraron, si ya no sé qué más. Y todavía hay gente, están ministrando personas, y todavía estamos viendo el Espíritu Santo, la gente se comienza a ir. Muchos no esperan ni que llegue la administración, se empiezan a levantar y se comienzan a ir, como allí en el aposento alto, ¿verdad? No pasaba nada, se aburrieron, se cansaron, se fueron. Pero eso demuestra es la falta de conocimiento, especialmente cuando se paran en medio de la palabra. Y yo entiendo que hay gente que quizás trabajan o tienen cosas que hacer. Una que otra vez, no todo el tiempo. Pero sucede muchas veces que la gente comienza a pararse y se van porque tienen hambre, porque ya se pasó de los 30 minutos de la prédica. Sí, y ya a la 1 todavía estamos aquí. De acuerdo a su reloj, ya el culto está demasiado largo. Eso es lo que iba a decir, porque entonces ya estamos limitando el mover de Dios a nuestro
a nuestro espacio y tiempo. Entonces, si vemos las manifestaciones que sucedieron a la vez que ya, pues ya eso pasó, pues ya me fui. Pero entonces te quedaste con las manifestaciones que viste ahí. Pero ¿quién te garantiza a ti que esas manifestaciones fueron provocadas por el Espíritu Santo? No, nadie te puede garantizar eso, porque es que nosotros debemos estar llenos, caminar todos los días con el Espíritu Santo, caminar todos los días llenos de Shekinah, caminar todos los días y todo el día. Y todo el día. Entonces, nos debemos preguntar, ¿qué yo quiero? Ver manifestaciones y ver la gloria de Dios moverse en este lugar, este día, a esta hora, o yo quiero que esa presencia de Dios esté conmigo todos los días. ¿Qué nosotros queremos? La presencia. La presencia, nosotros queremos el Shekinah. Yo creo que ya me entendieron, ¿verdad que sí? Ese era el problema que tenían los fariseos, que querían seguir viendo señales. Y Dios le dijo, la única señal que vas a ver es el Hijo del Hombre en la cruz. Eso fue lo único que van a ver. Y además Jesús dijo que más bienaventurado es aquel que no vio y creyó. Que no necesita, el que tiene el Espíritu Santo no necesita estar mirando manifestaciones y muchas cosas por ahí que, como ya dijiste, muchas de esas sabemos que no vienen de Dios. Sí, porque van a terminar como en el Éxodo 32. En el Éxodo 32 estamos hablando cuando Moisés subió y entonces Aarón pidió los zarcillos, y todo el mundo empezó a pedir zarcillos, se hicieron tremenda fiesta. ¿Y qué hizo Dios? Miren, Dios se enojó tanto y Dios le dice a Moisés, vete, baja, voy a yo hacer mi historia, parafrasearlo, baja. Mira lo que están haciendo. Mira lo que están haciendo. Baja porque es que los voy a coger y los voy a liquidar a todos. Los voy a liquidar. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? No. Que Moisés se sentó a decirle a Dios, ¿cómo va a ser que después que tú con tantas señales y con tantos prodigios los sacaste de allá de Egipto? ¿Qué van a decir los egipcios? Que Dios sacó a su pueblo para acá para aniquilarlos a todos. Entonces, hacen y no era un becerro, un toro. ¿Es lo mismo? Becerro, un toro. Un toro, es lo mismo, ok. No un burro. Un becerro es... El becerro, el toro. Es como un bebé. Ok, ¿y qué es el becerro, un bebé? Un bebé de la vaca, yo tengo que hablarle en términos, Anyway. Dígame, no, yo no voy a decirlo. ¿Qué? Que no hay, en Puerto Rico no hay becerros. Sí, hay becerro, pero... ¿Cómo le dicen? Yo creo que el bebé de la vaca. Sí, no es así que le dicen. Están americanizados. ¿Es el bebé de la vaca que le dicen? Al becerrito. Yo no sé, pero yo sé que cuando yo voy al restaurante, yo quiero baby back ribs. Pero volviendo a aquí. Un becerro. Un becerro. No, el bebé de la vaca. Ay, Dios mío. Entonces dice, no, porque, Señor, pero mira, no, perdónalo. Porque ellos querían solamente manifestaciones. Ellos se llenaban con las manifestaciones. Ellos tenían que ver para ellos saber que Dios estaba con ellos. Pero nosotros no tenemos que ver. Dios siempre está con nosotros. Pero ¿qué pasa? Y 2000 años después todavía seguían pidiendo las mismas señales. Exacto. Entonces, Dios le dice a Moisés, mira, yo voy a mandar un ángel. Pero el Señor caminó con Moisés. La presencia de Dios estaba con Moisés. Con el pueblo, Dios lo que le dio eran las obras. Las obras, miren, esto es lo que quieren, esto es lo que les voy a dar, que vean. Pero la presencia caminó con Moisés. Dios caminó con Moisés. Y se libraron de eso que venía porque Moisés intervino. Dice, que Dios se arrepintió después que lo que había dicho. No es que hubo un hombre que se levantó a interceder por el pueblo. Un hombre
Eso es señal para nosotros que nosotros más también, y más de una vez. y más de una Más vez. de una vez intercedió y Dios no hizo lo que iba a hacer. Ujú. Exacto. Entonces, eso nos enseña a nosotros que puede haber un pueblo, una ciudad que solamente se mueva, ¿verdad? En lo que está viendo, en las cosas que ven delante de sus ojos, en lo que le da a ellos la seguridad. Porque muchas veces a nosotros lo que nos da seguridad es lo que estamos viendo. Entonces ahí carece, ahí pecamos. Ahí pecamos porque no tenemos fe. Cuando nosotros no tenemos fe, estamos pecando porque estamos ofendiendo a Dios. Y más cuando nosotros debemos ser cristianos, debemos tener fe. Por eso mencioné a José, porque José, a pesar de ¿qué fue lo que le pasó a José? Tuvo los sueños, ¿verdad? El Señor le muestra los sueños, se los muestra 2 veces, que le confirmó. Pero, ¿qué comenzó a pasar? Vinieron todas las adversidades una detrás de la otra. Y cuando parecía que todo iba bien en la casa de Potifar, vino y se metió el diablo con la mujer ahí. Y comenzaron otra vez más adversidades. Y después viene y le dice el sueño al copero y el copero se olvida de José. Porque no era el tiempo. Pero fue porque era que Dios no quería que nadie compartiera su gloria con el hombre. Que no dijera José, me ayudó el copero. Y se olvidara de que fue Dios. Pero la Biblia ahí nos dice como 4 veces, y Dios estaba con José. Y Dios estaba con José. Y Dios estaba con José. Y José sabía que Dios estaba con él. Porque no protestaba, no, sino que seguía fiel a Dios. Y en la promesa, fiel en la promesa, con fe de que Dios iba a hacer lo que le dijo que iba a hacer. Yeah. Y quiero aquí traer, rapidito ya nos vamos, me extendí un poquito más porque entramos prácticamente 15 minutos más tarde con la pelea esta aquí de que sí, que sí, que no, que sí entra, que sí sale, que se vuelve a que se vuelve a salir. Pero David, el salmista David y rey David, era bien apegado a la presencia de Dios. Él era bien apegado a la presencia de Dios. Entonces, algo que quiero aquí comparar David y Saúl. Porque David era bien apegado a la presencia de Dios y David pecó. Todo el mundo sabe la historia de que David pecó. Pero a David le dolió. A David le dolió cuando pecó. Inmediatamente el pecó, se arrepintió. Él se arrepintió del pecado. Él trató de ocultarlo, quedándose callado, pero él estaba dolido. Él estaba dolido y arrepentido. Entonces, ¿qué hizo? Él viene delante de Dios arrepentido. Entonces, el pecado tiene una consecuencia. Aún en David, él pagó sus consecuencias. Él pagó sus consecuencias. Y si vamos en 2 de Samuel 13:24, lo pueden leer en su casa, pueden leer después para avanzar. El precio que pagó David. Ahí habla cómo él se sentía. Cómo él empezó a sentirse tan mal. A él le cayó depresión. A él le cayó enfermedad. A él le cayó sequedad espiritual. Que sus huesos estaban secando. Él se afectó económicamente. Él enfrentó todas las consecuencias. Bueno, perdió a su hijo también. Pero si vamos a 2 Samuel 13:14, aquí vemos, ¿verdad?, cómo él se sentía. Era un dolor que, como dice pastor, hasta los huesos. Él estaba destrozado. Pero en Saúl, nosotros no podemos decir lo mismo. No había arrepentimiento. Porque en Saúl no hubo arrepentimiento. En Saúl, inclusive cuando viene Samuel a hablar con él, ¿qué fue lo que le hizo? Le desgarró las ropas. Eso fue una falta de respeto. Eso fue decirle, no me importa lo que me tienes que decir. Y al representante de Dios. Porque el profeta era el representante de Dios. Exactamente. ¿Lo digo o no lo digo? No lo digo. Vamos a seguir. Es importante reconocer que nosotros pecamos.
es importante reconocer nuestros pecados, porque no queremos caer en lo que cayó Saúl, acostumbrarnos. No podemos vivir acostumbrarnos a caminar pecando y sin venir a Dios a buscar su Shekinah, a buscar su presencia, a buscar su perdón, porque va a llegar el momento en que vamos a vivir tan acostumbrados a vivir pecando, que nos vamos a acostumbrar a vivir sin la presencia de Dios. Entonces ahí vamos a comenzar a vivir una vida de pecado en pecado y una vida mundana. Igual como le pasó a Saúl. Igual como le pasó a Saúl. Pero si venimos como David, arrepentidos del pecado, de la falta, y venimos a Dios, Dios nos va a perdonar y Dios nos va a mirar nuestro corazón y nos va a ayudar a levantarnos de nuevo. ¿Va a haber consecuencias que pagar? Tal vez. Entonces, en Salmo 51:10 dice David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El domingo pasado hablaba sobre esto, que Dios está buscando en nosotros, en los cristianos, rectitud de corazón. No que solamente digamos que vivimos una vida recta, sino que modelemos esa vida recta en todo lo que hagamos. Porque a veces hacemos cosas que pensamos que son insignificantes. Una mentirita por aquí, una trampita por allá, un engañito por aquí, para sacar unos beneficios de esto y de lo otro. Y delante de los ojos de Dios no estamos teniendo un corazón recto. La rectitud se mide con la palabra de Dios. La rectitud, honradez, rectitud, humildad, reverencia a Dios. Porque si no, vamos a terminar mal. David no le importaba la posición que él tenía. A David no le importaba la posición que él tenía para él humillarse, para él venir arrepentido delante de Dios. A él no le importaba su posición como rey. Lo podemos ver cuando David danzando en su... Él sabía quién era el rey, el verdadero rey. Se había quitado su corona, se había quitado su ropa de rey. No lo entendía. Exactamente. Pero no podemos ser como Saúl, porque Saúl le importaba más lo que el pueblo decía o lo que el pueblo pensara y dijera de él. La opinión del pueblo. Eso es lo que le interesaba. Y estos hay muchos que prefieren ofender a Dios. Díganos sin miedo, pastora. No quiero, porque no quiero que me cierren el canal. La gente lo sabe que en el mundo de hoy vivimos en cuántos views tenemos y qué popularidad tenemos. Y es bueno que tengamos popularidad porque así la palabra se esparce más, pero que ese no debe ser el motivo. El motivo debe ser para darle la gloria a Dios, para que la palabra de Dios llegue a todos aquellos que no conocen la palabra y que la gente venga a entender que necesita a Dios. Sí, entonces, ¿cómo podemos saber cuando caminamos en el capot? Que caminamos solamente en las manifestaciones, en las obras, que solamente tenemos que ver que la gloria de Dios se manifieste en un lugar para creer que Dios está ahí, que Dios existe, que Dios es verdadero, que en ese momento soy cristiano, que nos acordemos, sí, mira, sí soy cristiano, porque mira, Dios se manifestó. Ya eso, ¿cómo podemos saber que eso está pasando? Cuando ya esto es lo único que nos llama la atención. Cuando empezamos a sentir celo, cuando empezamos a sentir envidia, cuando empezamos a sentir tristeza, melancolía y todo estos espíritus de opresión, porque lo tenemos en Saúl. Cuando la presencia de Dios se apartó, empezó a Saúl sentir todo este tipo de persecuciones de esos espíritus. Se puso esquizofrénico. A ese nivel. Empezamos a tener miedo, temor, inseguridades por todo, porque ya perdimos la presencia de Dios. Ya estamos viviendo, caminando y viviendo para agradar al hombre y no a Dios. Pero hasta aquí nos quedamos. Esto ha sido todo por esta clase de la Shekinah de Jehová. Espero que hayan aprendido. Yo aprendí mucho, bastante. Solamente tengo 16 páginas de estudio. Aprendí bastante. Di solamente aquí pinceladas, porque una hora no es suficiente para todo este tema profundo, pero no lo quiero volver a tocar ya para la próxima semana. Si Dios me dice que sí, lo continuamos. Pero hasta aquí creo que es suficiente que recordemos seguir a David como ejemplo, que vengamos arrepentidos delante de Dios si cometemos un pecado y faltamos. No repetir la historia de Saúl.
acostumbrándonos a pecar y a no venir delante de Dios y a querer agradar al mundo y ofender a Dios. Que deseemos, anhelemos caminar en la Shekinah de Jehová, en la presencia de Dios que Dios habita en nosotros. Que no nos movamos solamente motivados por ¿cómo se llama? El kabot. ¿Kabot? ¿Qué se llama? Kabot. Que no movamos solamente por el kabot, que solamente veamos la gloria de Dios en un momento y ya después cuando salgamos de ahí, ya caminamos en la presencia de Dios porque solamente nos movió el ver la manifestación de Dios, una manifestación, unas obras que surgieron en un momento específico, en un lugar, sino esa gloria de Dios, y la Shekinah de Dios estén con nosotros todo el día y todos los días, todo el tiempo, que la gloria de Dios nos inunde a nosotros, que nosotros tengamos el poder, el gozo, la presencia, todo esto que envuelve la gloria de Dios, que la llevemos, pero que también tengamos lo más importante, que esa gloria esté mezclada con la Shekinah, con la presencia, porque si tenemos la presencia, se va a manifestar la gloria, ¿me entienden? Si tenemos la presencia, se va a manifestar la gloria. Porque lo que hace que se mueva la gloria de Dios en nosotros es la presencia. Yo no creo que lo puedo explicar más claro, ¿verdad que sí? Así que bendiciones. Nos vemos, Dios mediante, si Dios permite, el próximo viernes. Que descansen. Muy buenas noches. Bye bye. Bye bye. Bendiciones.